agradecer a los organizadores de UBATIC por esta iniciativa ejemplar que han ideado, muy especialmente a Marilina Lipsman y Ángeles Soletic por la calidad humana desplegada en cada una de sus comunicaciones. Gracias a todo el equipo de trabajo por hacer posible esta maravillosa iniciativa que amplifica el debate más allá de las fronteras de Argentina, país anfitrión de este espacio virtual. Es en este tipo de iniciativas que se concreta y encarna la educación transnacional que habilita una mirada más allá del aula y del sistema educativo propio y nos lanza a pensar acerca de hacia dónde va la educación en Latinoamérica en este mundo globalizado. Quiero agradecer además a una colega y co-investigadora con quien vengo trabajando en estudios comparados de políticas educativas de Argentina y Uruguay desde 2009, actualmente secretaria académica de la UBA, Catalina Nosiglia, y a una joven investigadora, Verónica Muschi. Mi presentación hará una breve síntesis de una selección de resultados de mi tesis de doctorado en educación, finalizada en 2012, cuyo objeto de estudio ha sido el Plan Ceibal, siendo consciente de los riesgos que trae esta comunicación en un tiempo muy acotado. Mi percepción, luego de finalizada la investigación, es muy positiva. Pienso que ha sido la mayor política que ha implementado mi país para integrar computadoras a las aulas, una por estudiante, tanto en primaria como en educación media. No obstante, en esta presentación pondré énfasis en algunas vulnerabilidades y problemas detectados en el estudio empírico en la fase fundacional, los 2 primeros años, y sus repercusiones en la actualidad, para pensar a futuro e identificar cuáles son los principales retos que tenemos y cómo podemos seguir apostando a transformar la escuela. Esto significa no utilizar las tecnologías para reforzar el modelo pedagógico tradicional, sino utilizarlas como catalizadores del cambio necesario a favor de una buena educación para las nuevas generaciones, asegurando la calidad de los procesos de aprendizaje y enseñanza mediados por tecnologías que ocurren en las aulas. El Plan Ceibal, en esta investigación, se entiende como principal factor catalizador del cambio en el currículum, en tanto proceso situado en la cultura institucional. En primer lugar, voy a hacer un resumen para situar la investigación, que ha sido organizada básicamente como tesis en 7 capítulos. En el primer capítulo se enfoca el Plan Ceibal como objeto de estudio, específicamente como principal política de TIC introducida al sistema educativo de Uruguay a partir de 2007. Consiste en una iniciativa pionera en el mundo por estar implementada por el gobierno central y diseñada desde un organismo no estatal creada por ley denominado Centro Ceibal de Apoyo a la Educación de la Niñez y la Adolescencia. El proceso de investigación combina una estrategia cualitativa y cuantitativa. Por una parte se abordaron 62 entrevistas a informantes calificados y se implementaron más de 1000 cuestionarios a directores, docentes, estudiantes y padres de 7 escuelas y 7 liceos de un departamento del interior del país, Paysandú. El trabajo de campo se trianguló con documentos de política educativa. Específicamente se realizaron 2 estudios comparados ad hoc. Un estudio comparado de las concepciones de enseñanza y aprendizaje en los documentos Programa de Educación Inicial y Primaria y Ceibal Proyecto Educativo. Ceibal Proyecto Pedagógico, así es la denominación oficial del documento. Además de un estudio de la propuesta pedagógica
para la implementación del Plan Ceibal en educación media. Se reconstruyó el contexto del Plan Ceibal en el marco del Sistema de Naciones Unidas en Uruguay 2006-2015 y se exploró la iniciativa originaria de la Fundación One Laptop per Child, OLPC, por la magnitud del despliegue del modelo 1 a 1, un computador por niño, en 40 países, de los cuales Uruguay ha sido el primero. Se priorizó el trabajo de campo de primera mano en los centros educativos para aprender la experiencia directamente en terreno ante un fenómeno educativo sin precedentes en la historia de las políticas de incorporación de TIC al aula a todo el territorio nacional de un país. En la segunda parte de la investigación se da cuenta de los antecedentes internacionales más relevantes que muestra la introducción de computadoras a los sistemas educativos en el siglo XXI y se revisan los principales estudios nacionales sobre el Plan Ceibal. En la tercera parte se explicita el marco teórico, identificando aportes de el paradigma de la teoría de la información de Castells, 2002, y sus implicancias sobre el rol del conocimiento y el papel de la educación que en la era digital se hace permanente, especializada, sin fronteras y en red. Se revisaron los aportes de Rama, 2011, Siemens, 2004. B. Enfoques de las TIC en la educación, Carnoy, 2004, Burbules, 2009 y años posteriores, Paper, 1994, CAI, 1971. Y fundamentalmente se revisó la contribución rioplatense de la tecnología educativa apropiada y crítica de Feingold, 2009 y años siguientes. C. El enfoque de planificación educativa flexible y cambio educativo en las organizaciones educativas, Bates, Aguerrondo, Bolívar y Libaño. El capítulo 4 de la tesis específicamente presenta el diseño metodológico, sus principales fases: exploratoria, descriptiva, analítica, interpretativa, explicativa y prospectiva. Se construyó un modelo de análisis con base a software de procesamiento de datos cualitativo mediante Atlas-T y cuantitativo mediante SPSS. Se explicita el trabajo de campo realizado, se justifica la selección de centros educativos y la población objeto de estudio, específicamente una muestra de estudiantes, 930, que hacía 2 años tenía la computadora del Plan Ceibal como criterio en común de escuelas y liceos. 14 directores, más de 100 docentes, alrededor de 20 padres, decisores de política educativa e informáticos, más de 20. En el capítulo 5 se presentan los resultados del análisis. En un primer momento se presenta la reconstrucción del origen del Plan Ceibal y en un segundo momento la perspectiva de los grupos de actores abordados. El análisis de la implementación del Plan Ceibal se analiza para cada uno de los 14 centros educativos estudiados y luego por grupo de actores según la perspectiva de directores de escuela, directores de liceo, maestros de escuela, profesores de liceo, padres de escuela, padres de liceo y estudiantes. Las principales categorías de análisis fueron las siguientes: condiciones organizacionales y pedagógicas de la incorporación de la XO en los centros educativos, conectividad, mantenimiento tecnológico, apoyo pedagógico didáctico al docente, formación en el uso de las TIC, etc. Planificación de las propuestas pedagógicas con inclusión de XO, desarrollo y evaluación de las mismas e identificación de los principales cambios que ha promovido el Plan Ceibal. El capítulo 7 contrasta las hipótesis y se elaboran conclusiones. El capítulo 7 cierra la tesis con una propuesta prospectiva titulada Competencias digitales en el aula, aporte para rehacer la escuela desde la educación inicial en el Uruguay.
La primera pregunta que nos formulamos es la siguiente: ¿cuál es el estado de situación de la implementación del Plan Ceibal en 7 escuelas y 7 liceos rurales y urbanos de un departamento del interior de Uruguay luego de 2 años que los estudiantes han recibido la computadora? En la pregunta 2 nos preguntamos si existen diferentes modalidades de implementación en los centros educativos, cómo puede ser explicada la especificidad pedagógica de dichas modalidades. La pregunta 3 ha sido la siguiente: ¿qué modalidad de implementación del Plan Ceibal predomina en los centros educativos seleccionados? La pregunta 4, a partir del estado de situación construido con base a los documentos de política educativa y el trabajo de campo, ¿qué recomendaciones se deducen para fortalecer la institucionalización del Plan Ceibal y la mejora de la calidad de la educación desde un enfoque de planificación estratégica y prospectiva? Al cierre de esta presentación, yo haré mención a algunos retos específicamente deducidos de esta pregunta 4. Por razones de tiempo, en esta presentación no voy a profundizar en el marco teórico de la investigación. Sin embargo, es muy importante esclarecer lo que se entiende por condiciones organizacionales y pedagógicas. Es un conjunto de factores que facilitan, dificultan el desarrollo del Plan Ceibal en el micronivel, tanto en escuelas como liceos, desde la perspectiva docente. Los factores que se tienen en cuenta son conectividad, mantenimiento tecnológico, acceso a la información de documentos de política educativa e información. En primer lugar, de acuerdo a la evidencia empírica construida a lo largo del proceso de investigación, es posible reconocer la existencia de diferencias significativas en la implementación del Plan Ceibal en 7 escuelas y 7 liceos del interior del país en el departamento de Paysandú, en la etapa fundacional 2008-2010. Se observa una fuerte ventaja comparativa en la implementación del Plan Ceibal en primaria con respecto a secundaria en todas las dimensiones de análisis estudiadas, en las condiciones organizacionales y pedagógicas, la capacidad de planificación de propuestas pedagógicas con integración de XO y en el desarrollo de las mismas. A nivel de la dimensión de evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, es posible afirmar que la cultura institucional, tanto de primaria como de secundaria, predominantemente ha generado una práctica de relevamiento logístico, conteo y balance acerca del estado de situación de las computadoras, pero no se evidencian prácticas de evaluación propiamente pedagógicas mediadas por la tecnología, propuestas por cada centro educativo, más allá de las tradicionales. Evaluación de aprendizaje de estudiantes, sea o no con soporte web. La política de evaluaciones de aprendizajes en línea, al momento en que se desarrolla esta tesis, está librada a la voluntad de cada docente, puesto que no es obligatoria. Por tanto, no es posible afirmar que sea una política pública que aborde el estudio de los aprendizajes de los estudiantes para todo el universo escolar. La evaluación que se ha constatado en los centros educativos, con base a las experiencias compartidas por los docentes, tiene como característica principal la de ser no sistemática e informal y cualitativa sin registro. Esta misma característica aparece para el caso de los proyectos de centro, los cuales son muy escasos y cuando aparecen existen en la apreciación subjetiva de los docentes, en tanto representación mental no formalizada en documentos institucionales. A modo de ejemplo, en los proyectos de centro que sí documentaban la integración de las tecnologías, simplemente en muchos casos aparecía uso de TIC o uso de computadoras. La capitalización de experiencias que realizan los estudiantes en la integración de la XO es básicamente como apoyo al currículum prescripto. Las experiencias favorables de primaria que logran los estudiantes en el pasaje a secundaria se vuelven poco significativas a juzgar por los valores sensiblemente regresivos en el uso de la computadora que muestran los cuestionarios de docentes y estudiantes, a pesar del decreto presidencial de 2008, donde se establecía la extensión gradual del Plan Ceibal a secundaria en este nivel. La integración
natural de la XO a las aulas de primero y segundo de liceo se hizo con significativas dificultades. Es posible sostener, por una parte, que los maestros de apoyo ceibal y los maestros dinamizadores son nuevos roles muy favorables para integrar el uso de la XO con sentido pedagógico a las aulas y contribuir a la catalización de la experiencia para el resto de los maestros en las escuelas donde se los encontró trabajando e impactar con esta medida en el aprovechamiento pedagógico de la computadora. No obstante, se juzga a esta política como episódica y frágil, puesto que los primeros se integran al trabajo en las escuelas de agosto a diciembre. La provisión de estas funciones para todo el territorio nacional son 300 a 400 maestros de apoyo ceibal que ingresan en este periodo del año, junto a 100 que toman la función desde el inicio del año lectivo, además de unos 100 maestros dinamizadores distribuidos en 2.400 escuelas. En educación media la situación es semejante y fundamentalmente ha variado los criterios de provisión de profesores referentes ceibal, pasando inclusive por la asignación de la función de parte de los propios docentes de los liceos, quienes seleccionaban al profesor que ocupaba el rol. Uno de los aspectos más significativos para el caso de los profesores de secundaria es que hasta 2010, momento de finalización del trabajo de campo, no contaban con una computadora de plan ceibal para planificar las propuestas pedagógicas. Este estado de situación no es independiente de la ubicación geográfica de los centros educativos, puesto que se constatan más dificultades en la integración de las TIC en los centros rurales, fundamentalmente por problemas de conectividad y posibilidades de contar con docentes de apoyo ceibal. En consecuencia, la hipótesis 1 queda aceptada. Un factor negativo ha sido la existencia de muchas roturas en la XO, lo que está asociado a una débil política de cuidado y medidas preventivas. Entiende además que Sugar, software principal de la XO, es un software en construcción, mantenido por una comunidad de voluntarios que no parecería ni numerosa, ni con capacidad de trabajo sistemático para corregir vulnerabilidades largamente reportadas. Esto trae aparejados problemas de funcionamiento para su uso en el aula, lo que está relacionado con un sistema de actualización no automatizado por el centro ceibal, puesto que cada usuario debe buscar en Internet la última versión oficial para descargar lo que no es obligatorio. En consecuencia, existen múltiples versiones y ocurren variados problemas. Si bien existen organizaciones de padres, Comisión Fomento a las Escuelas y Asociación de Padres en los Liceos, no logran trabajar de forma conjunta y hacer visibilizar un accionar estratégico y sincronizado con los docentes. El Ministerio de Educación y Cultura brinda espacios que son escenarios potenciales para articular esfuerzos comunitarios, a juzgar por su presencia favorable en las localidades donde está presente. En segundo lugar, el Plan Ceibal muestra la existencia de múltiples modalidades de implementación en los centros educativos, lo que en primer lugar está relacionado con orientaciones pedagógicas y didácticas percibidas como insuficientes y hasta inexistentes por parte de los docentes. El rol del director es el que más aparece como apoyo, tanto en primaria como en secundaria, y el papel de los inspectores no aparece con claridad en calidad de asesor, orientador o supervisor de la integración de las políticas educativas de TIC en las escuelas y en el aula. En el caso de primaria, se ha puesto en evidencia un lineamiento claro en lo que hace al uso diario recomendado, de forma voluntaria desde las inspecciones e inclusive de las direcciones. En el caso de secundaria, estos roles aparecen sensiblemente más borrosos en las percepciones de los docentes. En las aulas, si bien existe una mayor capacidad de planificación educativa de la integración de la XO, específicamente a nivel de las propuestas de aula, la XO se integra como recurso didáctico, de apoyo a los contenidos curriculares, programa escolar. En el caso de los liceos, los profesores integran la XO básicamente mediante una modalidad emergente y predominantemente para realizar búsquedas de información en Internet. Para ambos niveles, no es posible reconocer una especificidad pedagógica tal que permita caracterizar modalidades propias, concretadas en un proyecto institucional.
En síntesis, del plan Ceibal, específicamente la XO, se integra al aula mediante una modalidad emergente y voluntarista. Se la entiende de forma predominante como herramienta tecnológica y ocupa el mismo lugar que cualquier otro recurso didáctico que queda en manos del docente, de su compromiso y responsabilidad, pero fundamentalmente que depende de la voluntad del maestro en ser usada o no. Desde la perspectiva de los estudiantes, se observa que quienes han logrado capitalizar experiencias de integración de la XO para realizar tareas escolares en el pasaje al liceo, ingresan en una dinámica que de forma predominante no la incorpora o la incorpora de forma débil. La hipótesis 2, por tanto, es rechazada, puesto que no se ha logrado contrastar con evidencia empírica una modalidad de planificación de centro con clara integración de la XO a las propuestas docentes en ninguno de los niveles del sistema educativo. La formación docente es el primer factor débil en la perspectiva de los docentes, tanto en primaria como en secundaria. A pesar de que de 2008 a 2010 se constata un aumento en las instancias de formación, las mismas no revisten la calidad aspirada por los docentes, quienes buscan una formación en servicio más profunda y práctica, en grupos donde se personalice el trabajo con la computadora de forma directa. Los canales de información en materia de política educativa de TIC parecerían no funcionar de forma adecuada. Se destacan niveles altos de ausencia de información con respecto a los documentos oficiales del Plan Ceibal, lo que se asocia además a una situación de aislamiento en el que viven muchos docentes del interior. La coordinación docente parecería no estar revirtiendo esta situación en lo que hace a planificar desde el centro educativo, un accionar más sistemático que plantee metas y alcance de objetivos de acuerdo a las necesidades locales. El compromiso de los docentes es variable y se asocia a la escasa formación y actualización docente en TIC y la permanencia en el centro educativo. En consecuencia, y en tercer lugar, en los 2 primeros años de etapa fundacional del Plan Ceibal, se ha puesto en evidencia que en los centros educativos estudiados predomina una modalidad de implementación ad hoc, basada más en un hacer sobre la marcha, modalidad de implementación emergente de incorporación de TIC, que en un hacer con base a una planificación institucional, modalidad de implementación basada en un proyecto de centro con incorporación de TIC. Por tanto, la hipótesis 3 queda aceptada. Para finalizar, y a partir de la reconstrucción del estado de situación de los 2 primeros años en estos centros educativos estudiados, y el análisis de documentos de política pública e investigaciones sobre la integración de TIC en las escuelas hasta comienzos de 2012, se deducen como principales recomendaciones para fortalecer la institucionalización del Plan Ceibal, introducir un modelo de competencias digitales y una política de investigación evaluativa más sistemática con respecto a otras dimensiones, además de los aprendizajes de los estudiantes, a modo de ejemplo, evaluar la gestión de los centros educativos y los roles docentes de aula y de gestión para aprender y replicar buenas prácticas docentes de incorporación de TIC en las escuelas y liceos. La tarea por delante es inmensa. Uno de los rasgos de este tipo de investigaciones es su rápida obsolescencia en materia de tecnologías, porque adoptar tecnologías educativas nuevas implica ser conscientes acerca de las capacidades institucionales donde se las introduce. No obstante, es posible inferir algunas lecciones aprendidas para el segundo momento histórico del Plan Ceibal. En este momento se están introduciendo plataformas virtuales de aprendizaje que habrán sido generalizadas en las escuelas en el próximo año. El reto es aprender de las experiencias piloto, específicamente llevar adelante evaluaciones que indiquen cuál es la capacidad de réplica de estos denominados pilotos. A modo de ejemplo, cada piloto desplegado en una escuela cuenta con un maestro de apoyo Ceibal, lo que habrá que pensarse en caso de abarcar todas las escuelas, porque este factor humano es muy importante
para la sostenibilidad de esta introducción de nueva tecnología para niños y adolescentes. Se hace necesario asegurar la capacidad de réplica entonces del piloto, pero fundamentalmente asegurar la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología en la replicación, despliegue, extensión de las plataformas a todas las escuelas. En segundo lugar, es necesario pensar, decidir, diseñar una política de alineación de los 3 dispositivos de gestión de información para la mejora escolar actualmente existentes: el sistema de evaluación en línea, el proyecto de gestión unificada de registros de información GURI y el observatorio TIC del Departamento Ceibal Tecnología de Primaria. Y eventualmente otros elementos como son las plataformas de los portales educativos directamente vinculados a la plataforma escolar, también para el aseguramiento de la calidad educativa de los procesos y resultados de aprendizaje. En tercer lugar, ampliar la política de formación docente con componente en aula para todos los roles: maestros dinamizadores, maestros de apoyo Ceibal, inspectores referentes Ceibal, maestros coordinadores de Centro Ceibal Tecnología de cada departamento y directores de escuela. En cuarto lugar, revisar el currículum, el programa escolar 2008, con énfasis en contenidos y tender a la integración de competencias, es decir, pasar del modelo con énfasis en contenidos curriculares a un modelo que integre las competencias digitales, lo que implicará tender a una transformación de las concepciones de enseñanza y aprendizaje desde una concepción de currículum situado en un aula real enriquecida con tecnologías. En quinto lugar, fortalecer el modelo de evaluación en línea y pensar nuevos indicadores para las escuelas con foco en la integración de las tecnologías, entendiéndolas como catalizadores de la transformación de la escuela. Por último, apostar al fortalecimiento de la participación activa y sincronizada de los distintos actores que deciden tecnología y fundamentalmente con sentido pedagógico y didáctico. Finalmente, recordar que Uruguay ha dado inicio al Instituto Nacional de Evaluación Evaluativa con carácter de evaluación externa al sistema educativo, creado por Ley General de Educación 2008 en este año. Con esto he finalizado. Muchísimas gracias. Quedamos en contacto mediante el foro para contestar preguntas, recibir comentarios, aclaración de dudas, en definitiva, para seguir trabajando en esta temática. Muchísimas gracias.